Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estés, con ustedes, Show. Hoy vamos a hablar de lo que no quieren que ustedes sepan los youtubers grandes, que les recomiendan que cuando tengan 15 de nivel de experiencia vayan con sus energías al modo PvP, o cuando lleguen al nivel número 20 de experiencia en el modo aventura ya no usen más la energía para farmear en el modo aventura y se vayan directamente al modo PvP. Desde mi punto de vista muy personal, esto es una mala recomendación. ¿Por qué? Porque ustedes van a salir a un entorno donde todos los jugadores ya tienen una práctica. Entonces, ustedes que son nuevos y están iniciando, van a ser carne de cañón. En otras palabras, ustedes van a salir para regalar su energía y darles a ellos SLP. ¿Cuál sería mi recomendación? Pues bien, tengan en cuenta que desde el primer día que ustedes entran en Axie Infinity, el sistema los obliga a hacer 5 partidas diarias en el modo arena. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes son nuevos, las primeras partidas que juegan las van a perder. Y luego, poco a poco, pues vas ganando. Tienes que ganar 5 para poder hacer la diaria. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Que como tú no tienes la experiencia de juego PvP, porque hay jugadores que apenas ven tu mazo, apenas ven tus criaturas, ellos pueden leer tus jugadas y saber qué vas a hacer. Entonces tú dices, epa, pero mi mazo no sirve, mis criaturas no sirven para nada. No es que no sirvan, es que tu oponente realmente tiene más experiencia que tú y puede leer lo que vas a hacer y sabe cómo vas a reaccionar, y él ya se preparó para ese momento. Entonces él va jugando adelante de ti. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi recomendación para ingresar al modo PvP para ti que eres un novato? Primero, puedes agarrar una hoja de Excel, ¿verdad? Y vas a anotar cuántas partidas has ganado y cuántas partidas has perdido en el día de hoy para lograr ganar tus 5 victorias diarias. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que perdiste 10 y ganaste 5, lo anotas el día de hoy. Y así lo vas a hacer durante una semana, para que tú puedas sacar una media de con qué frecuencia vas perdiendo. Así tú te vas a dar cuenta si vas mejorando poco a poco o no. Ahora, si tú realmente quieres entrar al modo PvP para poder luego rentar e ir ganando, la forma correcta de hacerlo es que te entrenes. Tú, el día de hoy, vamos a suponer que es tu segundo día en Axie Infinity, te gastaste tus 20 de energía. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer las 5 misiones de PvP para poder ganar en el juego tu bono de 50 SLPs. Pues bien, tú ese día, en ese momento que vas a entrar al modo PvP, que ya no tienes energías, tú vas a jugar 20 partidas. ¿Ok? Indiferentemente si las 5 primeras las ganas y ya tienes el bono. Tú vas a jugar 20 partidas y vas a anotar los resultados de cada una de esas partidas. Ahora, si tú de verdad quieres entrar al modo profesional, vas a grabar cada una de tus partidas. ¿Por qué vas a grabar cada una de tus partidas? Porque tú vas a anotar cuánto hiciste de daño en cada una de las partidas. ¿Cuál fue la carta que más usaste en cada una de esas partidas? Vas a anotar en cuántas perdiste, para que de esta manera tú saques una media, una estadística, y veas todos los días cómo vas evolucionando. Para que de esta manera tú también te vayas dando cuenta de qué forma te funcionan las cartas cuando tú las utilizas. O sea, cuando tú haces un combo, yo utilizo esta carta, luego esta y me da mejor resultado. O yo me he dado cuenta que si yo lanzo primero esta carta y después esta casi siempre tiene un crítico. Eso te va formando a ti, te va dando una experiencia
y te va dando el conocimiento de saber cómo vas a poder enfrentarte cuando entres al modo SLP. Tú vas a pasar, cuando tú recién estás iniciando en el juego, tú vas a pasar una semana, realmente vas a pasar 2 semanas leveleando tu personaje hasta llevarlo a nivel 20 y 25. Una vez que lo tengas al nivel 25, ya realmente no vas a necesitar la energía en el modo aventura. Entonces te tienes que pasar al modo PvP para obtener más energía, más el SLP con la energía que tú tienes. Pero ¿qué pasa? Para cuando tú llegues a ese momento, tú ya has tenido la práctica de 20 partidas diarias. Tú ya sabes cómo utilizar tu mazo. Tú ya vas a conocer, gracias a las partidas que has grabado, cómo te enfrentas contra tipos de criaturas o equipos de criaturas ya predeterminados. El equipo de criatura básico que todo el mundo utiliza, que dicen que es el mejor equipo, que para mí no lo es planta, bestia y pez. Entonces, cuando tú ya veas esa combinación, tú vas a saber cómo jugarle con tu mazo. ¿Ok? Ya vas a saber cómo utilizar tus cartas. Otra cosa muy importante, a medida que vas jugando en el modo arena, vas entendiendo cómo utilizar tu energía. Si tú empiezas a leer al oponente, vas a saber cuándo utilizar energía, cuándo no. Y también vas a saber cuándo utilizar cartas, porque ¿qué pasa? Supongamos que el oponente tiene 2 criaturas. Ya mataste al tanque y le queda la bestia y le queda el pez. Entonces, tú tienes 4 de energía. Tú tienes 4 de energía, pero 2 de tus criaturas te dan una carta gratuita. ¿Ok? Y tienes 3 cartas gratuitas, ¿verdad? Y 4 cartas con 1 de energía. ¿Cómo determinas tú si con todas esas cartas puedes matar al primero o puedes matar a los 2? Ese tipo de cosas tú las vas a aprender con la práctica de 20 partidas al día, con ver tus videos, porque tú te vas a dar cuenta de ver tanto los videos que, pero ya va, si yo a esta criatura agarraba y le pegaba nada más 120 puntos de daño, con esta carta que era gratis, que me daba 40, y esta que me daba 80, ¿verdad? Yo la hubiese podido matar. ¿Por qué? Porque veo que las cartas del oponente, ninguna en ese momento le daban escudo, o ninguna de las que tenía le daban escudo. Siempre va a haber una que le da escudo, pero vamos a poner que es un ejemplo. O según como veo que juega él, pues él nunca se pone el escudo. Entonces tú ya puedes leer al oponente, ya sabes cuánta energía vas a jugar cada turno, ¿ok? Eso lo aprendes por medio de el ensayo y el error. Y la mejor forma de aprender esto es jugándote 20 partidas diarias. Ahora, si tú quieres realmente intensificar esto para tú, cuando sea el momento que ya no necesites la energía en el modo aventura y la vayas a utilizar para farmear SLP en el modo PvP y quieres hacerlo de una manera correcta, no juegues 20 partidas. Juegas 60 partidas. Tú vas a decir, no, pero es que 60 partidas. Bueno, pero ya va. ¿Qué estás haciendo? Vas a generar más plata. ¿Qué estás haciendo? Practicar, entrenarte. ¿Y por qué vas a jugar sin energías inicialmente? ¿Por qué te vas a jugar 60 partidas sin energía? Porque de esta manera tú no estás perdiendo nada. Simple y sencillamente estás invirtiendo tiempo en aprender cómo optimizar tus criaturas. ¿Qué otra cosa te vas a dar cuenta cuando estés en el PvP? Bueno, yo tengo 3 criaturas. A, que es mi tanque, B, que es mi soporte, y C, que es mi killer. O vamos a ponerlo de otra manera, porque esa formación no me gusta. A es mi tanque, B es mi killer, C es mi killer. Pero ¿qué pasa? Yo me he dado cuenta que mi killer B muere demasiado rápido, y lo matan demasiado rápido porque es el que más daño hace. Posiblemente yo tenga que cambiar esta criatura por otra, o posiblemente tenga que cambiar la formación. ¿Por qué? Porque cuando tú entras al modo PvP, tú puedes
tener una formación de ataque con tus criaturas específica para el modo PvP, que no tiene que ser lineal. Puede ser B cerrada, B abierta, puede ser diagonal. O sea, hay muchas formas en las que tú puedes organizar tus criaturas y que eso te pueda permitir que tu juego rinda mejor. ¿Ok? Esto ya son un poco de técnicas un poquito más avanzadas. De hecho, si tú utilizas B cerrada o B abierta, te vas a dar cuenta que tus criaturas obtienen una bonificación. ¿Ok? Porque esa formación hace que las criaturas tengan una bonificación. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que practicar todo eso cuando haces los ataques en el modo PvP. Entonces tú dices, bueno, yo voy a jugar 30 partidas PvP para aprender a dominar el modo PvP. Bueno, agarras y haces 5 en una formación, 5 en otra formación, 5 en otra formación, y así vas hasta llegar a las 30 partidas. Pero, ¿qué pasa? Has hecho 6 formaciones diferentes. ¿Para qué? Para tú poder saber cuál de esas es la más óptima para tus criaturas, con cuál tú te desenvuelves mejor. Eso lo puedes hacer una semana entera. Entonces tú te vas a dar cuenta que al final cierta formación te va a ayudar. ¿Ves? Tal vez los jugadores más experimentados o más avanzados esto no les interesa. ¿Por qué? Porque invirtieron $1,200 en sus criaturas. Porque ya ellos saben cómo jugar con ese mazo. Pero ¿qué pasa cuando les llega un mazo que nunca han visto y les gana? Porque suele pasar. Porque nadie es invencible. Siempre hay alguien mejor que tú. Entonces, la práctica hace al maestro. Cuando tú quieras ya, después de 2 semanas o 3 semanas de haber utilizado toda tu energía en el modo aventura y quieras ir por las grandes ligas, pues tú ya tienes la experiencia necesaria de todas estas prácticas, que tal vez sean fastidiosas, pero al final te van a dar a ti un mayor rendimiento. ¿Ves? Entonces, eso es de lo que tú te tienes que preocupar. Es la forma correcta con la que tú tienes que ingresar al modo PvP. Con práctica, con experiencia. No ir a regalar tu energía, porque la energía que tú llevas con ese cuidado al modo PvP es para tú poder obtener mayor ganancia, más SLPs, ir escalando. Sí va a haber un momento en que te des cuenta que tus criaturas ya no pueden pasar de ese nivel y vas a empezar a tener que pensar en cambiar una de ellas para mejorar tu función de ataque, tu formación de ataque. Pero eso ya lo vas a tú ver con la práctica, con el tiempo, y desde mi punto de vista muy personal, ya que soy un jugador de Magic de hace mucho tiempo y entrené a jugadores para torneos nacionales en mi país, aquí en Venezuela, considero que es la mejor forma de tú practicar para entrar al modo PvP, bien sea en Axis Infinity o en cualquier juego. Si tú de verdad te lo vas a tomar en serio, necesitas practicar, necesitas tener información estadística, necesitas saber cuántas veces ganas, cuántas veces pierdes. Es la mejor forma de tú poder entrar en ese segundo mundo. Porque una cosa es enfrentarse contra un NPC y otra cosa es enfrentarse contra otro ser humano que sabe, igual que tú, cómo jugar sus cartas, cómo utilizar sus criaturas. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que por favor, si les ha gustado este video, me dejen un like, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, con gusto les responderé. Se vienen algunas cositas muy interesantes para el canal, pronto se les estaré comentando. Y gracias por ver, gracias por los comentarios, gracias por las suscripciones. Estoy aquí para ayudarlos, de verdad que el juego me gusta mucho y me gusta colaborar con las personas que están entrando en este mundo, que realmente pues, nos permite tener un ingreso, ¿ok? Espero que tengan un feliz viernes y cuídense mucho. Con ustedes, Ace Soft. Hasta pronto.